Muy bien, y tenemos a continuación, ya vieron, nuestra sección de migración. Está con nosotros Heriberto Rivera, ya lo conocen en esta ocasión de manera virtual, pero siempre dispuesto a aclararnos muchas dudas respecto a migración. Así que Heriberto, ¿cómo está? Buenos días, feliz inicio de semana. Buenos días, Pamela, y buenos días a todos los televidentes. Gracias a Dios, aquí mira, listo para hablar de un tema y listo para comenzar esta semana. Me encantan los lunes. Totalmente, Heriberto. Vamos a abordar un tema que probablemente es bastante común, pero siempre surgen muchas dudas. Y vamos a hablar acerca de la entrevista y el formulario para la visa de turista, que de hecho, si tienen dudas, las personas que nos están viendo pueden poner sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 y con mucho gusto nosotros les vamos a estar respondiendo. ¿Qué podemos empezar hablando sobre esta entrevista y este formulario para la visa de turista, Heriberto? Mira, quiero hacer esto, hacerlo en orden. La semana anterior hablamos de lo que eran los requisitos para la visa, la solvencia económica y los arraigos. Hoy ya la gente se preparó, ya creen que llenan los requisitos. Vamos a prepararle ese formulario y hablar sobre la entrevista. ¿Qué es importante hacer en el formulario y cómo vamos a nosotros a dirigirnos al cónsul durante esa entrevista? Y tal vez aliviar algunos de los comentarios que hace la gente que son negativos, que no los deben, esos consejos que las personas no deben seguir a la hora de ir a entrevistarse a la embajada americana. Y nosotros hemos hecho esto. Hemos hablado con muchos de nuestros clientes que han ido a la entrevista, han tenido éxito, otros que no han tenido éxito en su entrevista, pero ¿cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué tipo de pregunta le hizo el cónsul? Y hemos preparado nosotros esta información para nuestros clientes para que así se beneficien de esas entrevistas anteriores. Totalmente. Comencemos, Heriberto, hablando de por qué es tan importante esta entrevista para adquirir la visa de turista. Pues mira, nos enseñan en el curso consular, yo soy graduado del curso consular, igual que los cónsules, que toda persona que aplica para visa es un posible inmigrante. Así nos enseñan. Todos los que llegan, no importa la edad, es un posible inmigrante, es un riesgo para Estados Unidos. Entonces, la persona que aplica, ese solicitante de visa, es el que tiene que convencer al cónsul que no es un riesgo. Por eso es que la entrevista es tan importante. Y yo animo a mis clientes, si somos los únicos en El Salvador que animamos al cliente a hablar con el cónsul. La mayoría le dice a los clientes, mira, en la embajada no tienes que hablar, solo debes contestar lo que el cónsul te pregunta. Y la gente se limita a una palabra. Yo digo, se paran tiesos como un robot frente al cónsul y no dicen nada más. ¿A quién vas a visitar? A mi tía. ¿A dónde vas a ir? Voy a California. ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. ¿Soltera, casada? Soltera. 4 preguntas, 4 palabras y ahí termina la entrevista. Esa entrevista para mí no sirve. Uno tiene que ver cómo aprovecha esos 2 minutos o menos y ver cómo se desenvuelve bien en ella, cómo tú llegas con soltura, con fluidez, con naturalidad y tratas de convencer al cónsul que no eres un riesgo para Estados Unidos. Esa para mí es la clave de la entrevista. Si bien es cierto, no es una conversación larga porque la entrevista es corta. Ya mencioné 2 minutos o menos, pero aprovechar cada segundo de esa entrevista para demostrarle al cónsul que no eres un riesgo. Totalmente. ¿Por qué es necesario también, Heriberto, revisar el formulario? Hace unos días atrás, la semana anterior, una cliente, y esto sucede, esto es un ejemplo típico que le sucede a muchas personas. Le pregunté, mire, cuando usted fue a la entrevista, la prepararon para esa entrevista, ¿vio usted el formulario que digitó la persona? Y me dijo, no. ¿Sabía usted cuántos días decía el formulario que iba para viajar a Estados Unidos? Me dijo, no. El nombre de la persona que aparecía allí, a quien usted iba a visitar, no, yo le dije a tal persona, pero yo no vi nada. Entonces, si uno no ve ese formulario, no lo revisa, tú vas a ciegas a la entrevista. No sabes si la persona que digitó el formulario cometió un error. Somos humanos y estamos trabajando con computadora y a veces se cometen muchos errores. Nosotros los cometemos en la oficina. Si el cliente revisa el formulario, lo lee, ve la información, él puede revisar y ver si cometimos algún error. Y ahí es donde la importancia de uno revisar ese formulario antes de ir a la entrevista. Porque al llegar a la embajada, no es quien te digitó el formulario, tú eres el responsable. Yo tuve una vez un cliente, esto es una experiencia rapidita, que cuando llegó a la embajada americana, el cónsul le preguntó cuánto ganaba. Y él le dijo, su salario era de $2,000 mensuales. Y el cónsul le preguntó, ¿por qué aquí dice 200? O sea, un cero
hizo una gran diferencia en ese formulario y tristemente le negaron la visa al cliente. Había un error en el salario de él, pero él no revisó el formulario. La persona que lo digitó cometió ese grave error, un error de $1,800 en su salario. Y esos son errores comunes que pueden suceder en los formularios. Por eso es la importancia de que uno vea ese formulario, lo verifique y nosotros le damos una copia a todos nuestros clientes de ese formulario que hemos digitado. Todas esas 8 o 10 páginas que lleva el formulario se las entregamos al cliente para que él revise y ya no vayas a ciegas a la sección consular. Hablamos también acerca de la buena preparación, entonces, Heriberto, que uno debe tener para esta entrevista. ¿Cómo nos podemos preparar y a qué se refiere también con una buena preparación? La idea de prepararse para la entrevista uno es saber por adelantado las posibles preguntas que te puede hacer el cónsul. Nosotros le preguntamos a nuestros clientes, mire, ¿qué preguntas le hizo el cónsul? Aunque no todo el tiempo, cada cónsul es diferente. La embajada usualmente no solamente hay uno o dos cónsules, hay bastantes cónsules que entrevistan y se turnean todos los días. Y cada cónsul tiene su propio criterio. Entonces, pues, aunque se supone que el cónsul aplique la ley migratoria cuando va a emitir una visa. Pero él puede hacer diferentes preguntas, entonces nosotros preparamos esas preguntas. Hemos hecho un listado de preguntas, las posibles preguntas que le hace el cónsul y les explicamos cómo debe contestar. No es solamente uno llegar y decirle al cónsul una palabra. Para mí esa es la preparación. Todos le dicen al cliente, como dije antes, mire, solo contesta lo que el cónsul te pregunta, el cónsul no te quiere escuchar. Y no es cierto. Si tú vas a una entrevista de trabajo, tú tienes que convencer y venderte ante esa persona que te podría contratar. Es lo mismo una entrevista con el oficial consular. Es corta, pero esos 2 minutos aprovecharlos para decirle al cónsul quién eres tú. No solamente el cónsul te pregunta, mira, ¿a qué tú te dedicas? No solamente decirle, mire, yo soy enfermera o soy abogado o soy agricultor. Mire, yo soy agricultor, tengo tantas manzanas de terreno, también tengo ganado, porque soy ganadero, tantas cabezas de ganado, produzco leche. Es uno hablar al cónsul y que esa información también esté en el formulario, por supuesto. Pero es esa preparación, nosotros sentamos con los clientes y le decimos, mire, esto es lo que tiene que decirle. No le vamos a decir tampoco, mire, cometa fraude o diga una mentira. Hay que ir con la verdad, pero a la hora de la entrevista, esa preparación te va a ayudar a ver cómo tú te diriges al cónsul, cómo tomas control de la entrevista, cómo te desenvuelves bien para demostrarle y convencer al cónsul que no eres un riesgo. Ok, perfecto. ¿Qué le parece, Heriberto, si nosotros continuamos también sobre este tema, pero tenemos un avance informativo de Noticiero Hechos? Antes nosotros le hacemos la invitación a todos a que puedan hacerle sus consultas a Heriberto. Ya había mencionado el WhatsApp 7893-7749. Estamos hablando sobre la importancia, ¿verdad?, de la entrevista, de hacer un buen llenado de formulario para adquirir la visa de turista. Entonces, si usted tiene alguna consulta, si usted cree que cometió algún error o quiere usted también solicitar su visa de turista, puede hacerla a través de nuestro WhatsApp. ¿Le parece, Heriberto, si nosotros hacemos esta pequeña pausa con el avance informativo y continuamos luego con esta segunda parte? Aquí voy a estar pendiente. Totalmente, porque es un tema muy importante, como les mencioné, común, pero siempre lleno de muchas preguntas. Así que vamos con el avance informativo. Vamos a continuar y con nuestra asesoría migratoria. Heriberto está con nosotros. Dijimos que íbamos a hacer una segunda parte donde íbamos a responder a sus preguntas también y nos habíamos quedado, Heriberto, de la importancia de una buena preparación para esa entrevista, para adquirir nuestra visa de turista. Claro que sí, la buena preparación, como estábamos hablando antes, es tan importante porque las personas llegan a la embajada, ni saben qué decirle al cónsul, no saben ni qué pregunta le puede hacer el oficial consular y llegan rígidos, nerviosos, inseguros y usualmente si no llega de esa manera lleva malas de perder. Entonces es bueno uno estar mentalizado para la entrevista y llegar a convencer y eso se requiere y eso lo obtiene uno una buena preparación. Nosotros tratamos de darle al cliente una buena preparación para que lleguen listos a platicar con el oficial consular con la esperanza de que el cónsul sea receptivo porque tiene que ver mucho el oficial consular que te va a entrevistar y pueda obtener esa visa de turista a la persona. Hablemos también, Heriberto, porque es importante que la persona que llene el formulario, porque es importante que ésta sepa hablar inglés. Mira, el formulario usualmente está en inglés, aunque cada vez que te acercas a una de las partes te podría salir en español. Pero cuando tú vas a hacer ciertas descripciones, por ejemplo, hay una pregunta que a mí me gusta siempre digitarla en inglés
que es la que pregunta sobre uno. Dice, briefly describe your duties, o brevemente escribe quién eres tú, a qué te dedicas. Y para mí esa descripción debe ir en inglés. Muchos la siguen poniendo en español y el cónsul sí, la mayoría de ellos saben español, pero el español de ellos es limitado. Entonces, si uno digita esa información en inglés, tiene mejor oportunidad, el cónsul va a comprenderla, va a leerla antes que te empiece a entrevistar y va a saber quién eres tú, de dónde proviene esa solvencia económica. Y no solo esa descripción le da oportunidad a uno, no de explicar muchos detalles, porque el cónsul no tiene mucho tiempo para leer, pero es poner la esencia, escribir la esencia de quién tú eres en 2 o 3 oraciones para que el cónsul sepa quién eres tú, si eres profesional y de dónde proviene la solvencia económica que tú tienes. Totalmente. Heriberto, tenemos la primera consulta a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, mi consulta es, dice, si para hacer el trámite de la visa, ¿qué documentos debo llevar? Usualmente, mira, 9 de cada 10 personas, la entrevista es más percepción. El cónsul casi no pide documentos, pero usualmente decimos al cliente, bueno, si tienes un negocio, es importante si declaras, muchas personas tienen negocios informales, pero declaraciones de renta e IVA, si estás trabajando, una constancia salarial, tu cuenta bancaria, el último estado de cuenta de tu cuenta bancaria. Si uno tiene propiedades, puedes llevar las escrituras, tarjeta de circulación de vehículos. A veces los cónsules preguntan si no tiene tarjetas de crédito. Es una pregunta que le han hecho a mis clientes. Son los posibles documentos que puede llevar. Si va un joven que sea menor de 18 años, deben acompañar los padres y debe llevar la partida de nacimiento original y reciente en ese momento. Entonces hay ciertos documentos que puedes llevar a la embajada, aunque la entrevista es corta, el cónsul no tiene mucho tiempo para leer y usualmente, como dije antes, 9 de cada 10 de mis clientes me dicen el cónsul no vio nada. La entrevista es más percepción. Ok, perfecto. Dice por acá también, Heriberto, donde me asesoraron me dieron visa en mayo para 10 años. Todavía no he viajado, dice. ¿Será que puede haber un problema si no viajo luego? Cuando se solicitó la visa, había una referencia que decía pienso viajar tal fecha, pero los planes de uno pueden cambiar. Si yo recomiendo a la persona que cuando viaje, en ese primer viaje vaya a la dirección que dijo en su formulario, donde iba a viajar. Pero si no viaja en la fecha que decía el formulario, no hay problema. No es hacer mal uso de la visa, el no viajar. Muchos de las personas, los planes cambian, se pudo haber enfermado, compromisos y no pudo hacer su viaje. Lo importante es que cuando viaje haga buen uso de la visa. Ok, también preguntan si se puede solicitar visa si se tiene un proceso vigente ya aprobado, solamente esperando fecha de entrevista, que si eso no afecta su proceso o será el proceso que tiene motivo de negación. No hay problema en pedir una visa de turista, aunque uno tenga una petición, esté listo o esté esperando tu cita. Son 2 procesos diferentes. La visa de turista es una visa de un inmigrante. Si está esperando residencia es una visa de inmigrante. Y usualmente el formulario pregunta si uno tiene ese proceso. Yo he tenido clientes que le llega la cita, están en Estados Unidos de vacaciones. Entonces no hay problema en solicitar una visa aunque tengas un beneficio migratorio. A muchas personas le han dicho que si tiene un proceso migratorio que ni puede viajar. Y esos son los chambres migratorios. A mí me han dicho que no es cierto. Tú puedes viajar mientras tenga un proceso migratorio, puedes solicitar tu visa, la puedes solicitar la renovación sin problema. Ok, también dice que si le podemos preguntar a Heriberto, dice, yo tuve visa y se me venció el 17. Fui a dejarlo al buzón y todo bien, pero me hablaron de la embajada que fuera a entrevista y me dijeron que había tenido un problema de un arma en mi vehículo. No era mía, dice, pero estaba en mi vehículo. Llevé el sobreseguimiento, dice, que no tuve problema, pero me la negaron, dice. ¿Cuándo puedo ir a solicitar otra vez? El problema fue en 2012, comenta. El problema que yo creo que sucedió que no lo dijo en el formulario. Y es una pregunta a muchas personas que han tenido detención, algún problema con las autoridades. Ahí lo pregunta. ¿Has tenido algún problema? ¿Has sido detenido? Aunque no haya sido juzgado, no haya pasado nada. Es importante decirlo en el formulario. Aunque fuiste sobreseído, no saliste culpable, hay que mencionarlo en el formulario. Y el día de la entrevista uno debe llevar ese documento que tenga de la Fiscalía o de la Corte, donde diga fue sobreseído o tal cosa sucedió. Muchos no lo mencionan porque creen que porque no sucedió nada no tienen que decirlo. Y para mí ese es el problema. Ahí la persona puede aplicar para visa cuando guste,
sí va a tener que mencionarlo en el formulario, tuve tal problema, el caso fue sobreseído definitivamente, yo recomiendo hacer esa explicación en inglés. Y el día de la entrevista llevaré el documento, ese documento que tenga de la corte o de la fiscalía. Bueno, ahí está tu respuesta, amiga o amigo, para que lo tome en cuenta. Heriberto, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones para las personas que están en el proceso de llenar su formulario o de ir a una entrevista con la embajada para solicitar su visa de turista? Que busquen una persona idónea que sepa hacer el proceso. No, muchos pueden llenar formularios y a veces los hacen mal. Si vas a hacer el proceso de visa, que la persona que te lo haga solicita que te dé una copia del formulario que ha digitado. Muy importante. No es, usualmente te entregan una hoja con código de barra, que es el que llevas a la embajada. Ese es el formulario para la embajada, pero el que hicieron de ti, que pueden ser 8 o 10 páginas, pide que te lo impriman o que te envíen una copia al correo electrónico. Es importante que las personas revisen ese formulario para que no vayan a ciegas a la embajada. Se preparen bien para la entrevista y lleguen listos a tener esa conversación, a desenvolverse bien en ella, con la esperanza de que el cónsul vea el caso positivo. Así que con todo gusto puedo ayudar a las personas que están interesadas en obtener una visa. Y quiero hacer un último comentario, que es sobre el TPS. La registración del TPS termina el 10 de septiembre, faltan 12 días. Hay miles de salvadoreños que todavía no se han registrado. Y si no lo hacen, van a perder ese beneficio, porque esta vez es importante que hagan la registración. No es automática la extensión como ha pasado en los últimos 5 años. Entonces le recomiendo a las personas que escuchan que tienen un familiar bajo TPS que le diga: regístrate, llena los formularios I-821, llena el formulario I-765 para el permiso de trabajo, para que puedas seguir teniendo el beneficio del TPS. Hasta el 10 de septiembre a medianoche tienen para poder enviar esos documentos. Muchísimas gracias, Heriberto. Es de mucha ayuda toda la información. Gracias, y por supuesto usted sabe que puede contactar a Heriberto a www.ayudamigratoria.com.sv o ayudamigratoria@gmail.com. Y la ubicación también, Heriberto, para que visiten las oficinas. Estamos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25. Pedimos que hagan una cita previa a los números 2298-9685, 2298-9686. Estamos a la orden de todo en lo que le podamos servir. Cualquier tema migratorio, sea para visa de inmigrante o de no inmigrante. Totalmente. Gracias, Heriberto. Que tenga feliz día. Igualmente para ti, saludos a todos. Gracias. Muy bien, y nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Esta fue nuestra sección de asesoría migratoria.